de la próxima semana? ¿De la disertación? Sí. Yo al Sí. menos yo las vi. A mí me toca el viernes, el muestreo de roca. Muestreo de rocas. Ya, Francisco Orellana. Ahí está, claro. Sí. Ya. Sí, igual hay algunos compañeros que están ahí y quedan a trabajar solos. Así que, bueno, vamos a estar como 3 clases seguidas con presentaciones. Perfecto. Igual les recomiendo que estén presentes porque Va a ser parte de la prueba. sí, les voy a hacer preguntas de ahí igual. Así Ok. que me gusta hacer preguntas rebuscadas, así que lo más probable es que Le gusta al que hacerlo menos difícil. piensen, sí, hay que hacerla difícil. Profe, una consulta referente al trabajo que hay que hacer para noviembre, si no me equivoco, que usted dijo que podría haber sido maqueta o sistema de AutoCAD. ¿El dibujo tiene que ser igual en 3D o no? Claro, sí, la idea es que sea en 3 dimensiones igual. Ya, Porque perfecto. sería como lo más, eh, como lo que más se acerca a la maqueta. Lo menos Claro, lo dimensiones. real. Así que para que sea como equivalente, mejor que sea, si van a ocupar el AutoCAD, que sea el AutoCAD 3D. Perfecto. Ya. Y si es maqueta, bueno, ahí también que sea en 3 dimensiones, pues la idea. En que se Ok. pueda ver ahí todo lo que tiene relación. Lo que pasa es que los métodos subterráneos ¿Mm? eh, tienen por todas partes labores. Así Sí, que uno acceso, todo. gira la figura y se ven diferentes labores que en 2 dimensiones no se pueden apreciar bien. Claro, ¿Ya? Así que sería como lo ideal. Lo ideal que esté todo en 3 dimensiones. perfecto, profe. Ya, chiquillos. Vamos, entonces esta es la última clase que va a estar eh, ingresando en la parte de la materia de la prueba teórica. Y bueno, la vamos a complementar con las presentaciones también. Así que para que lo tengan presente igual, no solo va a ser las 7 clases, esta es la 7ª clase, sino que también van a ser las presentaciones en la prueba de un par de semanas más. Así que estén atentos ahí cuando sus compañeros estén presentando la próxima semana, ¿Mm? día jueves y viernes. Perfecto. Una consulta, profe, también referente a la prueba, ¿la va a dejar habilitada cuánto tiempo? Yo creo que unas 3 horas, Perfecto. ¿ya? Unas 3 horas porque va a ser de selección múltiple, así que no veo necesario dejarla más tiempo. Ok. ¿Ya? Sí, con unas 3 horas andamos bien, por ahí. Como de, a ver, tenemos la clase nosotros a las 8. Sí, como de las 8 a las 11 más o menos, por ahí, más o menos. Chiquillos, vamos a trabajar entonces con el método de clasificación y selección de los métodos de Nicolás, ¿ya? Nicolás, bueno, por lo menos en INACAP trabajamos harto con este método y em, quizás no sea la única asignatura donde van a estar trabajando con Nicolás, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que hace Nicolás? Básicamente trabaja con lo que es la geometría del yacimiento y con la geomecánica, ¿ya? Con eso principalmente. Eh, Le da unas ponderaciones, le da sus valores ahí a cada método, dependiendo de la forma que tenga, la inclinación, la, bueno, la forma también. Me parece que ya lo dije, la forma, ¿sí? Sí. La forma, la inclinación, la distancia o la profundidad a la que se encuentra, el espesor de esta capa mineral. ¿Ya? Ahí
dependiendo de eso, le va a dar diferentes valores a los diferentes métodos de explotación, cosa de que al final de cuentas se genera como un ranking. Un ranking donde vamos a poder ver lo que va a ser eh, esta, esta capacidad de poder tomar la mejor decisión en función de esos valores del ranking. Así que, con respecto a lo que Nicolás nos va a estar aportando, vamos a poder ver ahí la factibilidad técnica, sobre todo, de los métodos que este ranking va a generar. Y por otro lado, si aún seguimos con dudas con respecto a la selección del método, podemos aplicar el criterio de los costos de operación. ¿Ya? Esta es como una variable que tipo bonus, ¿m? Que si seguimos con duda acá, entre la geometría y la geomecánica, podemos aplicar la de los costos de operación. ¿Ya? Y con eso ya podemos tomar la mejor decisión técnica y también económica, desde el punto de vista de la rentabilidad, sobre todo del método que vamos a estar seleccionando. ¿Ya? Eso básicamente es lo que hace Nicolás para aplicar el criterio de la selección del método. Entonces tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros relacionados con la geometría del yacimiento. Bueno, acá donde dice descripción de la geometría, debiese decir descripción de la forma del yacimiento, ¿ya? Aunque son sinónimos, pero están cercanos, ¿ya? De la potencia, ¿qué es la potencia? Básicamente el espesor de la capa mineral. El espesor de la capa mineral, que si son betas, la vamos a ver en la componente horizontal, ese espesor. Si son mantos, en la componente vertical, el espesor. Si son masivos, bueno, ahí da lo mismo. Porque el masivo se supone, entre comillas, que tiene como las mismas distancias tanto hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Así que en ese caso el espesor se puede determinar en la horizontal o en la vertical. Ya la inclinación de yacimiento también va a ser un parámetro importante, la profundidad a la que se va a encontrar, por supuesto. Ahí vamos a estar viendo cómo influye este tema de la profundidad del yacimiento en la elección de cuál va a ser el mejor caso para trabajar. ¿Ya? Y la distribución de las leyes también va a ser un parámetro o una variable que debemos tener muy presente cuando estemos aquí clasificando los métodos de explotación. En términos de la geotecnia, vamos a tener estas tres variables o parámetros que debemos tener en cuenta. Uno es la resistencia de la roca, esos ensayos que se hacen en el laboratorio, ya debemos tenerlos presentes para determinar cuánto va a ser la dureza de nuestra roca. ¿Ya? Otro va a ser el número de estructuras. También ahí debemos tener presente todo lo que tiene relación con las fracturas por metro que tiene nuestro macizo. Así lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar determinando. En función de las fracturas por metro, la cantidad de fracturas por metro que va a tener nuestro macizo. Y la condición de esta estructura, ya que en algunas ocasiones las fracturas, las fallas o algún tipo de diaclasa que hay en el yacimiento puede tener rellenos y esas condiciones van a dar mayor competencia o menor competencia, dependiendo de cómo la encontremos, este tipo de relleno. Así que vamos a ver que los costos de operación solo en el caso de que tengamos dudas con respecto a la geomecánica y a la geometría del yacimiento. O sea, si con
con esos parámetros no quedamos conformes con la clasificación, podríamos aplicar lo que son los costos de operación para, de cierta forma, generar un nuevo filtro donde podamos establecer los principios para tomar la mejor decisión, ¿ya? Bueno, si los mueve más la plata también, podría ser un parámetro más importante que la geomecánica, ¿ya? En algunos casos eso pasa y es donde se generan los problemas de desprendimiento de los techos, de las paredes, ¿m? Cuando, cuando el tema de las lucas es más importante que la geomecánica, ¿ya? Por eso Nicolás le da más importancia o más relevancia a lo que tiene relación con geotecnia y geometría del yacimiento, ¿ya? Más que a las lucas propiamente tal. Porque sabe que si no funciona este tema de la estabilidad, prácticamente vamos a tener accidentes todos los días. Entonces, por eso se debe dar prioridad a la estabilidad, a la geomecánica en este caso. Entonces, ahora viendo en detalle lo que son, bueno, esta geometría o forma del yacimiento, vamos a tener un yacimiento masivo cuando se comporte en todas las direcciones de forma similar, ¿ya? O sea, que sea como equidistante nuestro yacimiento, o que sea como, eh, bueno, puede sonar medio absurdo el ejemplo, pero que sea como una albóndiga. En ese caso, lo vamos a considerar masivo. Y, eh, bueno, ¿qué tipo de yacimientos masivos hay? Los pórfidos cupríferos son como por excelencia los yacimientos masivos. ¿Ya? Los pórfidos cupríferos entonces serían como la mejor clasificación de un yacimiento masivo. En el caso de los tabulares o elongados, bueno, ahí pueden ser tanto mantos como beta, eh, porque tienen que tener dos direcciones predominantes, ya sea en la horizontal o en la vertical. Y los yacimientos irregulares, podríamos decir que son estos que se encuentran como series de vetas en un mismo sector, ¿ya? Vetas que van a estar separadas, por supuesto, eh, van a tener un comportamiento medio errático, pero que de todas formas va a ser posible explotar esas condiciones de, de la geología del sector. La potencia, entonces, vamos a hablar de un yacimiento de baja potencia cuando sea inferior a 10 metros. Todo lo que sea inferior a 10 metros de espesor va a ser un yacimiento de baja potencia. Eh, la potencia intermedia la vamos a encontrar entre 11 a 30 metros. O sea, en el anterior podrían ser betas, principalmente betas. Las vamos a encontrar como baja potencia, intermedio, yacimiento estratoligado, tipo mantos. Y potentes van a ser los pórfidos cupríferos. En general, esos son como potentes o muy potentes, ¿ya? Todo lo que tiene relación con yacimientos masivos, entonces va a tener la mayor cantidad de espesor mineral, dando por consecuencia mayores reservas también, explotables. ¿Y qué otros parámetros tenemos que evaluar? En el caso de la orientación, eh, bueno, la inclinación del yacimiento también va a ser importante al momento de clasificarlo. Esto va a ser con respecto a la horizontal, ¿ya? Todas estas mediciones, estos ángulos de inclinación que vamos a tener aquí, son con respecto a la horizontal. Si está entre 0 y 20, se va a considerar que el yacimiento está emplazado horizontalmente.
entre 0 y 20 grados con respecto a la misma horizontal. Si está entre 20 a 55, va a ser intermedio. ¿Ya qué quiere decir esto? Bueno, en el anterior, básicamente vamos a encontrar los mantos o cualquier tipo de yacimiento que se deposite como en estrato en esas condiciones. Los intermedios van a ser, bueno, pueden ser mantos con mayor inclinación. Vamos a ver después cuando estemos viendo los métodos que en el caso de los mantos va a depender de la inclinación del manto qué tipo de método aplicamos también. ¿Ya? Así que un manto podría tener 30, 40 grados de inclinación igual. Quizás no llegar a 50, pero sí 30 o 40. ¿Ya? Quienes llegan más a los 50 y superan, en muchos casos, los 55 grados de inclinación son las betas. Así que generalmente las vamos a encontrar en ese rango superior a 55 grados de inclinación. Con respecto a la profundidad, ¿qué va a ser lo importante acá? Es que vamos a tener un esfuerzo vertical determinado por sigma b, que va a estar en función de z, que en este caso va a ser la profundidad, y de una constante 0,027. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el sigma b o el esfuerzo vertical? Es básicamente nos da la relación que hay entre el peso que tiene nuestro yacimiento y el soporte que se puede generar ahí, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener un yacimiento a 50 metros de profundidad, porque hay una sobrecarga que no es tan alta, versus un yacimiento que está a 300, 400 metros de profundidad. ¿Ya? Ahí la sobrecarga y los esfuerzos son bastante mayores y por lo tanto traen otras consecuencias en términos de estabilidad sobre todo. Por eso los métodos subterráneos hay que tener como tanto cuidado con el tratamiento que uno le hace, la forma de explotarlo, los tipos de labores que se realizan. Ya es bien compleja esa labor que se está realizando a varios metros, cientos de metros de profundidad. Descripción de las leyes, ¿cómo la vamos a ver? Con respecto a la disposición en la que se van a encontrar en el yacimiento. Vamos a tener uniformes cuando estén bien diseminadas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener un alcance de todo el yacimiento. Con respecto al valor de las leyes, también van a estar relativamente cercanas unas con otras. ¿Ya? Cuando sean graduales, vamos a ya comenzar a encontrar ciertas acumulaciones o sectores donde las leyes se van a comportar no de forma tan diseminada, sino que se van a ir acumulando en sectores. Y por lo tanto, eso va a dar zonas de alta ley, baja ley, zonas de ley media también. Pero en ese caso va a ser gradual. O sea, no va a ser como tan disperso. Pero cuando sea errática, ahí sí que va a ser todo bien disperso y no va a seguir ningún patrón claro. O sea, nosotros podemos tener un sector con leyes muy bajas y encontrarnos un par de metros más allá con sectores de leyes muy altas. A eso se refiere con que no va a tener un patrón claro a seguir. En cambio, los graduales se diferencian porque van como en ascenso, ¿ya? De leyes más bajas a leyes superiores y así. En cambio, en este caso no es como predecible con lo que nos vamos a encontrar en unos pocos metros más allá. No es posible hacer esa predicción. ¿Y eso lo determina con el testigo? Eso, claro, se puede determinar con el testigo
se puede determinar también cuando uno hace la estimación completa con su modelo geológico listo en el software también. Vamos a estar viendo que, bueno, más adelante, no en esta asignatura, pero sí en las que, si Dios quiere, vamos a tener el próximo año como evaluación del método de explotación, donde vamos a poder ver cómo estimar unas reservas, cómo darle una estimación también con respecto a las leyes, ¿sí? Y cómo analizar también esas leyes que va a tener el yacimiento, en base a lo que el software nos va a permitir hacer, que se supone en teoría es bien cercano a lo que nos vamos a encontrar ahí también bajo la superficie, ¿ya? ¿Y Se el supone software que lo utiliza justamente cuando están en la etapa de exploración, el como para software, determinar eso? el software se utiliza más en la etapa de evaluación del proyecto, ¿ya? La etapa de Ya. evaluación del proyecto. ¿Se acuerdan que vimos que la primera etapa era la prospección, así como análisis superficiales del suelo? Después venía la exploración, donde ya comenzamos a picar, buscando ya como información más consolidada de lo que había bajo la superficie. Bueno, ahí con los sondajes con recuperación de testigos sacábamos mucha información. Y después de que tenemos toda esa información, viene la etapa de la evaluación. Entonces ahí ya comenzamos a meter los software y comenzamos a hacer las estimaciones de reservas, las leyes, cuánto podemos ganar con estas reservas que van a tener esta ley media, y con un precio del cobre, por supuesto, que más acorde a la realidad, ¿ya? No con un precio del cobre de superciclo. Entonces, con todo eso uno hace los flujos de caja. Todo este tema de análisis económico se va a estar realizando en la etapa de evaluación del proyecto. Igual que el tema de la diseminación de las leyes. Eh, ya, cheque. Entonces aquí, cuando comencemos a evaluar lo que va a ser la roca en términos de la competencia, vamos a tener que considerar acá lo que va a ser la resistencia a la compresión, ¿ya? La resistencia a la compresión y el esfuerzo vertical, ¿ya? Esos dos parámetros los vamos a tener que considerar bastante. UCS, resistencia a la compresión, sigma B, esfuerzo vertical, ¿ya? En la división de estos dos nos va a dar un número, ¿ya? De la roca, por supuesto, de la roca que vamos a estar evaluando, de nuestro yacimiento. Nos va a dar un número, y ese número, si es más bajo o igual a 8, va a significar que nuestro yacimiento es poco competente. En el caso de que esta división o este factor esté entre, bueno, 8,1 y 15, vamos a estar hablando de una competencia intermedia de la roca. Y alta competencia cuando supere el valor de 15. Recuerden esto: resistencia a la compresión, esfuerzo vertical. Con eso determinamos lo que va a ser la competencia de nuestra roca. Ya. Otra condición que tenemos que evaluar es el número de estructuras que van a estar presentes. En este caso van a ser las fracturas. Vamos a tener que estar contando las fracturas también que hay presentes en 1 metro de testigo. Entonces, cuando estas fracturas sean mayores a 16 en 1 metro de testigo,
vamos a estar hablando de que el macizo, o este sector del macizo, porque podría ser incluso roca estéril, roca de caja, se encuentra muy fracturado, ¿ya? Y por lo tanto, si el macizo está muy fracturado, significa que las fracturas entre sí van a estar muy cercanas, ¿ya? Así que, con respecto a eso, hay que evaluar el yacimiento de esta forma. ¿Por qué yo le agregué este como sinónimo o esta equivalencia de lo que es muy fracturado y muy cercano? Es porque las tablas de Nicolás lo presentan así. ¿Ya? El muy fracturado lo presentan ellos como muy cercano. Y ahí en el caso del fracturado, como poco espaciado, lo determinan las tablas de Nicolás. Y los poco fracturados, como espaciados, lo toman ellos. Y muy poco fracturado como muy espaciado, ¿ya? Así que por eso yo les puse estas equivalencias, cosa de que después la tengan como referencia para poder determinar ustedes lo que va a ser eh, la clasificación con, eh, con Nicolás, ¿ya? Entonces aquí hay mayor a 16 fracturas por metro, entre 10 a 16, un rango donde va a estar fracturado o poco espaciado. Entre 3 a 9, otro rango donde va a estar poco fracturado o espaciado. Eh, y inferiores a 3 fracturas por metro. ¿Qué quiere decir eso? Que en un metro de testigo tenemos solamente 3 fracturas. Van a estar muy espaciadas entre sí las fracturas. Van a tener mucho espacio y por lo tanto el macizo va a estar muy poco fracturado en ese caso. Ya así tenemos que ir evaluando lo que va a ser esta condición de las estructuras, ¿eh? Y en general la competencia de la roca, porque un macizo muy fracturado va a estar afectando directamente lo que va a ser la resistencia de nuestra roca, ¿ya? O sea, la competencia, perdón, no la resistencia, la competencia. En el caso de las estructuras, vamos a ver que eh, dependiendo del tipo de composición o de relleno que va a estar presente en nuestra estructura, ¿ya? Estructuras que pueden ser fracturas o diaclasa o algún tipo de estructura de ese tipo, se van a ir rellenando en algunos casos con eh, elementos que son de menor resistencia, ¿ya? O de menor competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta situación se da, nuestra roca baja de competencia, ¿ya? Entonces, si se rellena eh, con una sustancia mineral, en este caso, por supuesto, de menor resistencia que la roca intacta o que la roca matriz que está sosteniendo esta estructura, va a bajar su competencia y se va a clasificar como poco competente esta estructura. Va a ser competente cuando no haya relleno o cuando tenga superficie rugosa, y muy competente cuando este relleno se comporte más resistente o de mayor dureza que el que tiene la misma roca matriz o la roca madre, o la roca intacta, como también se le llama acá en este caso, ¿ya? Entonces vamos a tener poco competente, competente y muy competente en relación a lo que va a ser la condición de las estructuras. Y ahora, yendo ya al aspecto que tiene relación con lo que son las tablas de clasificación por Nicola, eh, miren, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Hay algo que les llame la atención de las tablas?
por ejemplo, de los métodos de explotación o de los números que están en las tablas, ¿hay algo que les llame la atención? ¿O que les parezca medio extraño? ¿No pueden ser los negativos? Los negativos. Ya, perfecto. Sí, sí, eso a mí también me pareció muy extraño cuando vi las tablas por primera vez. Los valores negativos, ¿ya? Cuando nos encontremos con estos menos 49, que ese es como el valor negativo que se le da por excelencia a un método que, que lo que se va a intentar hacer es descartarlo por completo, ¿ya? Si algún método toma este valor de menos 49, quiere decir que quedó fuera de competencia al tiro, ¿ya? Se descartó. Y por lo tanto, ya no podríamos considerarlo en nuestra clasificación, ¿ya? Entonces las tablas Nicolás así se ocupan. Nosotros tenemos el yacimiento, vamos a decir ya este yacimiento es masivo. Ya, un yacimiento masivo, entonces, ¿qué método no se podría aplicar? En ese caso es el long wall mining, ¿ya? Al tiro para la casa, descartado. Long wall mining. Métodos que sí se podrían aplicar y bien ajustados a esta condición de yacimiento masivo: rajo abierto, block caving, sublevel caving, ya de cierta forma también el sublevel stopping podría ser, ya todo lo que sea positivo en números, incluso el screen cage, se podría aplicar a esta condición de yacimiento masivo, ¿ya? Pero eh, vamos a ver que hay algunos que cuando son más tabulares se comportan mejor, ¿ya? En los tabulares prácticamente se pueden utilizar en todos los métodos un yacimiento tabular, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente vetas con harto espesor, ¿no? O con un espesor relativamente alto, no tan bajo, ¿no? Eh, ¿Ven? Aquí todos los métodos están como positivos, o sea, hay algunos que se adecuan mejor a estas circunstancias que otros, pero en general todos pueden aplicarse porque no hay ningún número cero o negativo, ya que son los que como que van dejando los métodos descartados. Si la potencia del yacimiento es baja, ¿qué quiere decir esto? Que la capa mineral tiene un espesor delgado, entonces descartamos al tiro el block caving y el sublevel caving, descartado, porque estos funcionan mucho mejor cuando la potencia del yacimiento es muy alta, o sea, sobre 100 metros de espesor la capa mineral. Ya, entonces así tenemos que ir viendo. Nosotros tenemos un yacimiento de forma masiva, agregamos todos estos valores. Esa columna la agregamos. Después tenemos un yacimiento de baja potencia, agregamos esa columna. ¿Ya? Así hay que ir trabajando con Nicolás. Van a haber algunos métodos que se van a mantener parejos, otros que se van a ir descartando. Ya cuando estén los valores negativos ahí presentes, el menos 49 o el cero también, como que hace bajar bastante el puntaje del ranking final, que es con el que nosotros deberíamos tomar las decisiones. ¿Y eso cómo lo determina, profe? ¿Bajo qué condiciones el menos 49? Ah, lo que pasa es que el menos 49, bueno, lo determinó Nicolás, no lo determiné yo. Él lo hace para descartar un método en base a la aplicación que tienen. Por ejemplo, miren, el long wall mining, eh, por lo menos acá en Chile se utiliza como una variante del Ruman Pillar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser un yacimiento muy parecido a un manto, ¿ya? Los mantos, uno utiliza mucho el método Roman Pillar, ¿ya? Entonces el long wall también tiene que ser en una especie de manto. Y si no tenemos
esa condición que es más tabular, que es de los mantos, todo lo que sea irregular o masivo lo va a considerar como una desventaja que no se puede superar. ¿Ya? Por lo tanto, Nicolás le asigna ese valor como para descartar el método, sacarlo al tiro de competencia. Ya porque al final de cuentas el ranking va a ser la sumatoria de los valores que están acá. ¿Ya? De esta columna, de la columna que también vamos a estar eligiendo, determinando respecto a la potencia del yacimiento. También con respecto a la orientación. Por ejemplo, el Longwall Miner les dije que funcionaba mejor en manto, ¿cierto? Miren el puntaje que tiene acá, cuando el yacimiento se comporta horizontal. ¿Ven? Tiene la puntuación máxima, 4, igual que el Ruben Pila. Pero si es vertical, es menos 49. ¿Ven? Entonces tiene mucho que ver con la forma de explotar el depósito mineral del método de explotación con el que vamos a querer trabajar. Ya como que está bien restringido a esa condición, a la de si va a funcionar bien o no en esas condiciones de trabajo. ¿Ya? De ahí vienen los negativos y eso es lo que intenta hacer Nicolás con ese valor, con el menos 49. Es como sacar un método de competencia, sacarlo ahí del ranking final. Con un menos 49 es imposible remontar ese valor. Imposible. Porque los números positivos llegan hasta máximo 4. Así que por lo tanto como que se descarta el tiro, ¿no? Ya entonces cada columna la tenemos que ir agregando dependiendo de las condiciones que vamos a tener de orientación, de distribución de leyes también, y de todo lo que es la geomecánica. Ya miren, a todo lo que tiene relación con la geometría del yacimiento, que era como, bueno, vamos a volver atrás para que veamos nuevamente lo que es la forma, la potencia. Entonces tiene que ver con la geometría, la orientación y la distribución de leyes. Todo eso Nicolás lo agrupa y le asigna la letra A ese grupo, ¿ya? O sea, la geometría en la letra A. La letra B tiene relación con las condiciones geomecánicas del mineral. O sea, qué tan sólido, qué tan consolidado está nuestro yacimiento con respecto a la competencia de la roca, ¿ya? Con respecto al espaciamiento de las fracturas, muy cercana, poco espaciada, espaciada, muy espaciada. ¿Ven? Ahí está lo que les decía antes, de que Nicolás así lo toma no como muy fracturado o poco fracturado, muy poco fracturado, sino que lo toma como muy cercanos, poco espaciado, espaciado y muy espaciado. Y dependiendo de eso, también va a tener valores cada método de explotación, ¿ya? Si ustedes miran los métodos de explotación, acá, bueno, no me lo dijeron, pero yo creo que igual les llama la atención de que hayan algunos que no se escuchan mucho, por lo menos en nuestro país. El Longwall Mining, el Top Slicing y el Squarset. Ya no se escuchan mucho acá en nuestro país. Quizá en algún momento aplicaron alguno por ahí, pero como que no es parte de nuestra retina. No lo tenemos ahí presente en nuestra memoria. Pero todos los demás sí. Rajo, Block, Caving, Sublayer Stopping, Sublayer Caving, Roman Pillar, String Cage, Cut and Fill. Eso sí que los teníamos súper presentes porque hay muchas faenas que han ocupado estos métodos. Entonces, si hablamos de, no sé, pues, Candelaria subterránea. Candelaria subterránea se explota por sublevel stopping. ¿Ya? Ahí está. Eh, no sé, la mina Los Halcones. ¿Ya? ¿Por qué se explota? Por Screen Cage. ¿Ya? También lo tenemos ahí.
la mina El Toki. ¿Cómo se está explotando? Con un Roman Pillar. En general uno como que le, le da esta importancia a los métodos de explotación porque ha escuchado ejemplos de faenas mineras que tienen estas condiciones, ¿ya? Que han trabajado con esos métodos y por lo tanto, por esas mismas faenas nosotros hemos conocido la forma de trabajar con los métodos, gracias a esas faenas. Ya, pero nos estamos arrancando un poco del tema principal acá. Son las condiciones geomecánicas entonces del mineral. La letra B, la letra C son las condiciones geomecánicas de la pared colgante. Ya que va a ser la pared colgante, va a ser básicamente el techo del yacimiento. Esa va a ser la pared colgante, el techo del yacimiento. Entonces también tenemos que evaluarla con respecto a la competencia de la roca, al espaciamiento de las fracturas, ese sector, y la resistencia que están las estructuras que están ocupando el espacio de las fracturas. ¿Ya? Tenemos que evaluarlo. Porque de esto va a importar mucho la estabilidad de un método subterráneo, ¿ya? Del techo, ya que no se nos caiga el techo en un método subterráneo es una de las preocupaciones más altas que se tienen. Y con respecto a la pared pendiente o yacente, ¿ya? También se le conoce como pared yacente, ¿cuál va a ser? La que va a estar a los costados del yacimiento. Ya entonces la pared yacente o pendiente va a estar a los costados del yacimiento y también va a ser importante en términos de estabilidad porque si llega a fallar, se nos van a caer los planchones encima, los pilares quizás también. Así que por eso es necesario conocer esta condición de pared pendiente. Se me olvidaba decirle algo de lo que estuvimos hablando ayer, incluso del Roman Pillar. Que si el Roman Pillar tiene una baja competencia, o sea, no el Roman Pillar, perdón, el Sublevel Stopping. ¿Ya? Ayer yo le hice una pregunta al Sublevel Stopping a ustedes del por qué la, tenía que ser de alta competencia este método, por qué no exigía una alta competencia el Sublevel Stopping. ¿Se acuerdan de esa pregunta o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Ya, muy bien. ¿Y de la respuesta? Que también es importante. No, ahí no. Ah, ya. Bueno, ahí revisen el video para que vean la respuesta. Ahí yo les comenté del por qué se exige tanto la alta competencia en el sublevel stopping. ¿Ven? Y Nicolás, sabiendo eso también, dice, la competencia de la roca es baja, se descarta al tiro el sublevel stopping. ¿Ven? Roca mineral, estamos hablando de roca mineral. Y la roca de la pared colgante, si la competencia de esa roca es baja, también se descarta de una el sublevel stopping. ¿Ven? Si esto no es chacota, no está hecho como así al azar. ¿Ya? Está bien argumentado y Nicolás, yo creo que se dedicó cientos de horas para generar estas tablas con sus ponderaciones respectivas, ¿ya? Analizando método por método las condiciones de trabajo que podría tener cada uno de ellos y las diferentes variables que están involucradas. Entonces, lo último que tiene relación con la clasificación por Nicolás va a ser la pared pendiente, las paredes de los costados. Eh, Aquí prácticamente todos los métodos van a tener su ponderación positiva, ya no van a haber métodos que se van a poder descartar por esta condición, a pesar de que en términos subterráneos es súper importante igual.
¿Ya? Súper importante la condición geotécnica de la pared pendiente. Entonces, para tomar la decisión final, ¿qué tenemos que hacer? Es una sumatoria de las columnas, ¿ya? De los valores que nos dan las columnas. Y sumando todo lo que va a ser la forma, la inclinación, el espesor del yacimiento y también lo que tiene relación con la profundidad, ¿ya? Y en general todo lo que es geometría, vamos a obtener la letra A, ¿ya? La sumatoria de la geometría va a ser la letra A. La sumatoria de las condiciones geomecánicas del mineral va a ser la letra B. La letra C va a tener relación con lo que tenemos en pared colgante y la letra D, pared pendiente, ¿ya? Cada una de estas letras está acompañada con su constante respectiva. Ya la constante respectiva, en este caso, ¿qué es lo que hace? Es básicamente darle una ponderación a esta condición del yacimiento, ¿ya? Entonces, tenemos K1 igual a 1, K2 igual a 0,75, K3 igual a 0,6, K4 igual a 0,38. Entonces, acá hay otra pregunta más que tiene relación con lo que hemos estado viendo. De la información que tenemos en pantalla, ¿a cuál de esos 4 ítems, ya que están acá abajo, geometría, geomecánica mineral, geomecánica de pared colgante, geomecánica de pared pendiente, ¿a cuál de estos 4 Nicolás le da más importancia? ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Repito la pregunta? Sí, porfa. Ya miren, tenemos la información ahí en la pantalla de las constantes que Nicolás dice que tenemos que multiplicar por cada sumatoria de columnas de los valores de, por ejemplo, la geometría del yacimiento. La letra A es la sumatoria de los valores de las columnas de la geometría. Y eso Nicolás lo multiplica por 1. La geomecánica del mineral, que es la letra B, la sumatoria de esas condiciones, Nicolás la multiplica por 0,75. Y así cada una de estos valores, que son las sumatorias de las columnas de geomecánica mineral, pared colgante, pared pendiente, la va a multiplicar por estos factores. Factores de corrección, creo que les llaman. Entonces, viendo esta información, yo le hice una pregunta con respecto a cuál es de estos 4 puntos al que Nicolás le da más importancia. ¿Será a la pared pendiente, a la pared colgante, al mineral o a la geometría del yacimiento? ¿A cuál? La geometría del yacimiento es la parte superficial, ¿o no? La geometría del yacimiento es todo lo que tiene relación con la forma, con el espesor, con la inclinación y también con la diseminación de la ley. ¿Ya? Esa es la geometría del yacimiento. Pero Nicolás, ¿a cuál le da más importancia? ¿Cuál de esas 4 A es la más geometría del importante? yacimiento, ¿Por qué? A ustedes les encanta porque que el, uno le espes- pregunte. ¿Ah? porque el espesor, la estabilidad, también es un factor importante al momento de Ya, trabajar en minería subterránea. ok. Ya, sí, miren, no deja de ser cierto eso que acaba de decir, pero es más simple la respuesta que eso. ¿Ya? Es más simple. O sea, la respuesta es correcta, pero es más simple que eso. Es porque el valor de 1 acá significa que un 100% lo está ponderando. ¿Mm? El valor de 0,75 significa que lo está evaluando al 75%. 0,6, 60%, 0,38, 38%. O sea,
aquí Nicolás dice, a la geometría del yacimiento yo le voy a dar un 100% de ponderación. Por eso lo multiplico por 1. A la geomecánica del mineral le voy a dar un 75% nomás de ponderación, ¿ya? Porque es importante, pero no tanto como la geometría. Y a la pared colgante un 60% nomás porque, claro, es importante, pero no tanto como la geomecánica del mineral ni la geometría, ¿ya? Y así va reduciendo las ponderaciones. O sea, a esta sumatoria de valores de las columnas, Nicolás le va quitando eh, como importancia o ponderación. Entonces, por eso, eh, aquí uno se da cuenta que Nicolás le da más importancia a la geometría del yacimiento porque es la que la pondera con el valor más alto de los 4. Y a la que menos importancia le da es a la pared pendiente, ¿ya? Porque tiene ahí el factor de 0,38. Un 38% nada más de como importancia, entre comillas. En resumen, Profe, cuando usted entonces, se refiere a las ¿sí? paredes, se refiere a las cajas auxiliares igual o no nada que ver eso? Cajas auxiliares. Porque está Corona, Ah, las no, no, cajas no, 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 auxiliares, eso no tiene nada que ver, no, ¿o sí? nada. Ah, ok, No, que tenía la duda. no tiene mucho que ver, no. No, ese es un diagrama de un túnel, un diagrama de disparo de túnel. No, acá estamos hablando con el yacimiento completo, ¿ya? Después les voy a mostrar algunas imágenes donde va a quedar más claro a qué me refiero con la pared colgante, la pared pendiente, ¿ya? Que son parecidas a las del túnel, pero no es como con otra magnitud, ¿ya? En otras dimensiones, bastante más amplias las del yacimiento que las del túnel. La metodología entonces de Nicolás va a ser una buena herramienta o una buena opción para determinar cuál va a ser el mejor método de explotación que podríamos utilizar. Está involucrado todo lo que tiene que ver con la geometría y la geotecnia y los costos de mina, que en algún caso podríamos utilizarlo ahí para desmarcarnos un método de otro, ¿ya? Podríamos hacer, pero no siempre se hace. No siempre se hace, incluso en la mayoría de los casos se queda uno con lo que dice la clasificación solo por geotecnia y geometría. El costo de mina se utiliza solo para generar como un desempate de dos métodos que estén empatando en el ranking principal, ¿no? ¿Podemos complementarlo? Por supuesto que sí. Hay otras alternativas, otros tipos de clasificación que se pueden hacer para determinar ahí cuál va a ser la mejor opción de explotar el yacimiento. Sí, la idea es que lo más probable que pase es que los diferentes tipos de clasificación nos den el mismo método o nos estén recomendando el mismo método, ¿ya? Eso es lo más probable que va a pasar. Pero en caso de que no fuese así, se pueden complementar igual, ¿ya? Y mientras más discusión haya del tema, va a ser mejor. Más se enriquece la decisión final que debiese estar bien argumentada, bien fundamentada. Eh, Vamos a clasificar también lo que va a ser el tipo de minería en el que vamos a estar trabajando, pero desde el punto de vista del personal que va a estar involucrado en nuestra faena, ¿ya? Entonces, vamos a tener gran minería cuando tengamos más de 400 trabajadores en nuestra empresa. Minería artesanal cuando tengamos menos de 200 trabajadores, ¿ya? Y pequeña minería entre 12 y 80 y mediana entre 80 y 400, ¿ya? Si uno eh, determina la clasificación solo por el número de trabajadores, esta clasificación debiese ser la mejor, ¿ya? ¿Quién utiliza esta clasificación? Según el tipo de minería,
con el que vamos a estar trabajando es el Cernagiomin. ¿Ya? Cernagiomin como que hace estas clasificaciones en base a el número de personal que tiene cada faena. ¿Ya? En cambio, la NAMI, la NAMI lo va a hacer con respecto a la producción. ¿Ya? Si bien es cierto, están relacionados el número de personal con la producción y el tipo de faena que se va a crear. Por supuesto que están relacionados. Pero la NAMI lo va a hacer con respecto a la cantidad de toneladas de mineral que se va a estar explotando al año en la faena. Entonces, todas las faenas que exploten menos de 100.000 toneladas de mineral al año van a ser consideradas parte de la pequeña minería. Y van a trabajar directamente con ENAMI al mismo tiempo. La mediana minería, por su parte, va a estar explotando entre 100.000 y 3 millones de toneladas de mineral al año. Y la gran minería, sobre 3 millones de toneladas de mineral al año. Eso no resulta ser tan difícil para muchas faenas de las que tenemos en nuestro país. Ya muchas de nuestras faenas están categorizadas como gran minería, sobre todo las que trabajan con rajo, con el método de explotación rajo abierto, o las que trabajan con panel o block caving también. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto cómo se clasifican también con respecto a la producción del método de explotación. Aquí lo interesante es que en la participación de la producción nacional, el 93% va a corresponder a la gran minería, ¿ya? O sea, prácticamente casi bueno, el 93% depende de la gran minería. Así que es muy, muy superior a lo que aportan en producción la mediana minería y por supuesto que con respecto a la pequeña minería también. ¿Ya? Muy, muy superior. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si lo comparamos con el número de faenas que hay en pequeña minería, mediana minería y gran minería, van a estar un poquito más cercanos los porcentajes, ¿ya? Pero aún así la distribución y la participación en el mercado sigue siendo, por supuesto, mucho más de lo que es gran minería del cobre, sobre todo. ¿Ya? Gran minería del cobre. En términos de exportaciones, nosotros tenemos, bueno, el caballito de batalla de los chilenos es el cobre, sabido por todos. Tenemos el 28% de las reservas mundiales y una participación, estos son promedios, ¿ya? Son promedios que pueden ir variando igual, del 32% en la producción mundial, ¿ya? Eso nos da la categoría de ser los primeros en el ranking de cuánto cobre estamos explotando y procesando y vendiendo en un año. Bueno, a veces los peruanos se acercan igual a estas cifras, pero lo que nos favorece a nosotros es que somos más estables que los peruanos, ¿ya? O sea, en general nuestra economía es ascendente. Siempre vamos a ver que va a tener como la tendencia a ir aumentando, ¿ya? Ir aumentando eh, a través de los años, ¿ya? Bueno, menos el año de la pandemia, por el 2020. ¿Ya? Ahí sí que hubo un descenso en la producción, pero en general los últimos 20 o 30 años la producción va en ascenso. En cambio, en países como Perú van con alto y bajo, ¿ya? Tienen sus ciclos buenos, después vuelven a bajar, suben, bajan, suben, bajan, ¿ya? Por eso nosotros nos mantenemos siempre en el primer lugar de la producción. Molibdeno, andamos por ahí, tercer lugar, tenemos 21% de las reservas del molibdeno y un 14% de participación en la producción mundial. La plata, 14% de reserva, 5% de participación en la producción mundial. Con el oro, algo similar,
un 8% de reservas mundiales y un 2% nada más en la producción. ¿Ya? O sea, básicamente en nuestro país la llevamos con el cobre y el molibdeno en los metales. ¿Ya? Em, bueno, y en términos de nitratos, yodo y litio, estamos súper bien, porque tenemos prácticamente la mayor cantidad de reservas de estos minerales y también una participación súper alta a nivel mundial. 61%, 35% en el caso del litio. El tema del litio es bien especial porque se sabe que va a haber una tendencia al alza en la producción mundial. Estas reservas que tenemos casi del 60% de las reservas totales de litio eh, está súper bajo, acá el 35%. Esto va a ir aumentando esta participación en la producción mundial, pero ya en estas condiciones estamos en el primer lugar del ranking, ¿ya? Somos los que más estamos procesando, vendiendo litio, explotando también, pero ese porcentaje va a tener que ir en aumento, ¿ya? Y con respecto a los países que nos compran el cobre, vamos a tener a los chinos, por supuesto. Estos porcentajes también son variables, ¿ya? China un año puede exportar 40, otro 35, otros 50, otro 45, ¿ya? Es variable, pero en promedio es como un 40% lo que importan de nuestro cobre, ¿ya? India un 3%, Corea del Sur 4%, Europa 20%, eh, Estados Unidos 9% del cobre que nosotros estamos vendiendo. ¿Por qué se marca esta diferencia? Miren, entre Europa, que es un continente, y China, China lo dobla en cantidad. Pero donde hay mayor, o donde se podría generar mayor controversia es en Estados Unidos versus China. Solo compran 9, China 40%. Se supone que estas son las dos economías más poderosas, entonces deberían andar por ahí respecto a el porcentaje de cobre que deberían comprar, ¿cierto? Pero bueno, acá los gringos también lo producen y lo explotan, el cobre, así que por eso no necesitan tanto como los chinos. Los chinos al final de cuentas, ellos se mueven con la materia prima de otros países, así es como ellos trabajan. Eh, bueno, después lo procesan, ¿cierto? Y lo mandan de vuelta como producto. Pero ese es como su trabajo, por su forma de hacer las cosas. Ya en cambio, Estados Unidos igual compran, eh, también hacen productos, por supuesto. Los japoneses, ¿para qué decir? Todo lo que tiene relación con tecnología, celulares, computadores, ¿ya? Marcan la tendencia ellos. Por eso también compran una parte bien importante, ya que está casi al nivel de Estados Unidos, la cantidad de cobre que compran los, los nipones. Brasil baja bastante, ya porque Brasil es productor también de cobre. Ya en Brasil tienen varias minas eh, donde explotan y producen cobre, por eso no necesita tanto eh, desde esa perspectiva. Y también son productores no solo de las materias primas, sino que también de algunos accesorios, eh, ya armado de vehículos, en algunos casos, ¿ya? De los motores, ¿ya? Todo lo que tenga relación ahí con una parte, un porcentaje de cobre que tenga que estar presente, ¿ya? Así que eso con respecto a la distribución de cómo se está vendiendo nuestro cobre en la actualidad. Puede que estos porcentajes varíen un poquito, por supuesto, pero deberían andar cercanos a ser estos mismos que están acá. Ya, chiquillos, así que, bueno, hasta ahí mi parte para la evaluación de un par de semanas más, ¿ya? Hasta la clase 7. Ustedes tienen que complementar todo esto con lo que van a estar también
exponiendo sus compañeros en las presentaciones que van a seguir la próxima semana. Así que ahí también van a salir algunas preguntas relacionadas con los métodos geofísicos y geoquímicos que ustedes van a estar desarrollando. Así que por eso tienen que estar atentos a las presentaciones y participar igual de ellas, tomar apuntes, pensar en qué les podría preguntar yo ahí de cada caso. Ya, chiquillos, así que, bueno,